Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo webinar, Introducción a los temporizadores. Vamos a dejar un momentito los relevadores de lado y ahora vamos a enfocarnos en otra línea de dispositivos muy importantes, muy comunes en la industria y también uno de los dispositivos que más causa confusión al momento de seleccionarlos, al momento de interpretar cierta información que aparece en los catálogos. ¿Ok? Entonces, espero que después de la sesión de hoy ya no tengas excusas para decir que no sabes cómo seleccionar un temporizador, cómo interpretar algún diagrama de tiempos, que también lo vamos a ver el día de hoy. Probablemente será el punto en el que más me voy a detener, pero mi objetivo es que al terminar tengas las bases necesarias para elegir un temporizador o interpretar una función temporizada con base en estos diagramas que te estoy comentando. ¿Okay? Mi nombre es Said Márquez, estoy a cargo del soporte técnico en Finder para México y Centroamérica. Y el motivo por el que me presento es porque hoy no nos acompaña el ingeniero Alberto Barbosa. Eh, Pronto estará de regreso, pero por el día de hoy lo pusimos a descansar un ratito. Mentira, tiene mucho trabajo. Pero bueno, que ese no sea impedimento para continuar con esta sesión, con esta serie de webinars, ¿ok? También antes de comenzar, recordarles que si tienes alguna pregunta, alguna duda, algún caso incluso que quieras compartir, por favor déjalo en el chat y con mucho gusto lo podemos ir resolviendo, ¿sale? Muy bien, pues ya veo que somos 64 participantes, entonces vamos a dar inicio con este tema. ¿Ok? Vamos a comenzar con la pregunta del millón, ¿qué es un temporizador? ¿Ok? Probablemente ya te estás haciendo una idea, ya tienes algún concepto de qué es un temporizador, pero en esta sesión quiero ponerte una definición muy básica, muy simple. Y básicamente un temporizador es un dispositivo que nos va a permitir controlar la conexión o la desconexión de algún dispositivo, de algún elemento que yo quiero encender, quiero apagar, pero a diferencia del relevador, voy a jugar con un tiempo, ¿ok? Que normalmente se puede programar, ¿sale? Eso es básicamente un temporizador, un dispositivo que me va a permitir controlar el encendido o el apagado de una carga o de algún otro elemento con base en un tiempo ajustable, ¿ok? Y doy esta definición muy genérica, ya que algo que debes de saber es que en general a nivel industrial hay muchos tipos de temporizadores, ¿okay? Cada uno dependiendo del tipo de aplicación que tienes en tus manos. Por ejemplo, solo por mencionar algunos casos también muy comunes, muy frecuentes en la industria, tenemos temporizadores neumáticos, ¿vale? Estos dispositivos lo que hacen es jugar un poco con la entrada de aire hacia una cámara, ¿no? Que está dentro del actuador. Y lo que se hace es estrangular o limitar la cantidad de aire que está entrando en esta cámara. Y una vez que el aire acumulado tiene la fuerza, tiene la presión suficiente para empujar a un resorte, es entonces cuando se abre esta válvula y permite el paso del flujo del aire desde un punto hacia otro. ¿Sale? Entonces aquí también tenemos un ejemplo de temporizadores, pero en este caso neumáticos o que funcionan con aire. ¿Sale? También tenemos casos de temporizadores, por ejemplo, hidráulicos, es una situación similar al neumático, solo que estamos trabajando con algún fluido, generalmente aceite. Y también, ¿no? El propósito de esto es limitar el ingreso de un fluido a una cámara y una vez que se reúne la presión, la fuerza suficiente para empujar a un émbolo, permite el paso del flujo, ¿no? De un punto a otro.
y esos son algunos ejemplos que puedo poner de otro tipo de temporizadores industriales. También hay temporizadores mecánicos, algo que todos hemos visto, ya sea en casa o en alguna película. Son estos temporizadores con forma, por ejemplo, de tomate, ¿no? El famoso temporizador que nos sirve para la técnica de administración del tiempo Pomodoro, ¿sale? En el que tú mueves la cabeza de este temporizador hasta llegar a un tiempo que tú quieres ajustar, por ejemplo, unos 30 minutos, y va a empezar a correr el tiempo, ¿no? Y tú puedes observar cómo esta parte superior comienza a girar hasta regresar a su posición original en cero, ¿no? Este es un tipo de temporizador cuyo principio de funcionamiento es mecánico. Por dentro tiene una serie de engranes, entre otros elementos, que permiten que esa cuerda que tú estás dando, ese movimiento para ajustar el tiempo, coincide con un lapso, ¿no? Por ejemplo, los 30 minutos o una hora incluso, ¿no? En este tipo de dispositivos. Este es el principio, ¿no? De funcionamiento de temporizadores incluso mecánicos, ¿correcto? Pero sí, para que ustedes lo sepan, hay muchos tipos de temporizadores. Ya para concluir con esta explicación, pues que sepan, ¿no? Que hay de distintos tipos, y el día de hoy vamos a hablar específicamente de temporizadores electrónicos, ¿correcto? Bien. Antes de continuar, quiero aclararles una de las confusiones con las que me he encontrado más comúnmente en todo el tiempo que llevo en esta parte de soluciones de Finder para temas de automatización industrial, y es que muchas veces las personas confunden estos dos conceptos. El primero es el de temporizadores o timers, como también se conocen en la industria. ¿Ok? Y que es el tema que estamos abordando el día de hoy. Y el otro término es el interruptor horario. ¿Sale? Estos son los dos principales términos que normalmente se confunden. Hay un tercero que también nos han comentado que también, de hecho, me han llegado correos electrónicos o solicitudes de personas buscando este tipo de solución, que son los contadores. ¿Qué son los contadores? Pues como el nombre lo dice o lo sugiere, un contador es un dispositivo que va a contar eventos. ¿Ok? O cuántas veces se está repitiendo un evento. Por ejemplo, puedo tener una banda transportadora, ¿ok? Por la que están pasando unos envases, ¿ok? Ya con algún contenido, por ejemplo, alguna mermelada, o pueden ser latas de conserva rellenas de algún alimento, qué sé yo, tú nombra el caso que quieras. Y hay un sensor, ¿ok? Este sensor está instalado en algún punto de la banda transportadora y está contando cuántas latas, cuántas botellas o cuántas cajas incluso están pasando, ¿no? por esa sección. Y este dispositivo, el contador, pues nos sirve para llevar un registro de este número de elementos que han pasado y poder, por ejemplo, empacarlos, ¿no? En unidades, en cajas, por ejemplo, de 6 latas, ¿no? O de 12 latas, dependiendo del tipo de envase, ¿no? Pero no cuentan propiamente el tiempo, no es como que lleven un registro o que hagan alguna acción después de haber transcurrido algún lapso, simplemente están registrando la cantidad de veces que se repite un evento. ¿Ok? Entonces, por el momento, estos elementos, los contadores, los vamos a descartar, los vamos a ignorar porque propiamente no funcionan con el tiempo. Pero los interruptores horario y los temporizadores sí. La diferencia está en cómo se van a utilizar, ¿de acuerdo? De forma muy breve vamos a mencionar poquitito de los interruptores horario porque no es el tema del día de hoy, pero como su nombre también nos lo está sugiriendo, es un interruptor que va a funcionar con base en horarios, ¿ok? Yo lo puedo programar, por ejemplo, para que encienda una lámpara, por ejemplo, de 7 de la noche a 6 de la mañana, ¿no? Por ejemplo, en situaciones de un sistema de alumbrado público. Entonces ahí este dispositivo está funcionando con base en horarios, ¿vale? Y el temporizador
por otra parte, puede funcionar en cualquier momento, en cualquier instante en el que yo quiera echar a andar este temporizador, lo puedo hacer. ¿Ok? Entonces, esta sería la principal diferencia entre el interruptor horario y el temporizador. ¿Correcto? De todas formas, si aún tienes dudas de cómo es esto del interruptor horario, es tema de un siguiente webinar, lo vamos a abordar también, pero hoy nos vamos a concentrar en los temporizadores, ¿correcto? Bien, pues previamente ya habíamos visto cómo funciona un relevador. Habíamos comentado que es un dispositivo electromecánico que va a recibir alimentación en su bobina y se genera un campo magnético que atrae a la armadura, que es esta pieza que estamos observando del lado derecho, que está empujando al contacto, ¿no? Y de forma instantánea o inmediata se enciende o se apaga la luz, ¿ok? Esto es lo que ya habíamos visto, lo que ya conocemos como un relevador. Si no has visto este webinar, te invito a visitar nuestro canal de YouTube. Nos encuentras como Finder México y ahí tenemos distintos webinars donde explicamos esta parte, ¿correcto? Pero los temporizadores son un poco diferentes. ¿Okay? En este caso tengo un pequeño esquema de conexión muy simple de uno de nuestros temporizadores más comunes, el 8001, y también tenemos trabajando una lámpara, ¿no? En este caso, cuando yo cierro este interruptor, es decir, estoy alimentando al temporizador, aquí tú te podrás estar preguntando, ¿qué pasó? ¿Falló tu presentación? ¿No se encendió la lámpara? ¿Qué demonios sucede? ¿No? Realmente no se encendió la lámpara porque, como el nombre sugiere, el temporizador va a esperar un tiempo antes de encender una carga eléctrica, por ejemplo, la lámpara en este caso. ¿No? Vamos a suponer que tenemos programado un tiempo de 5 minutos. Una vez que transcurren estos 5 minutos, los contactos de este temporizador, que son estas terminales 15 y 18, van a cerrar. Y tú ya sabes lo que pasa cuando cierran los contactos, pues estoy permitiendo el paso de la corriente eléctrica a través de mi carga, en este caso el foco, y es cuando ya empieza a funcionar, ¿correcto? Esa es la principal diferencia entre un relevador y un temporizador. El relevador hace la conexión instantánea de tu carga, mientras que el temporizador puede retrasar el encendido, o también existen otros tipos de temporizadores que retardan el apagado, ¿correcto? Entonces ya tenemos estas partes, ¿no? Tenemos temporizadores que retardan el encendido de una carga, o también tenemos temporizadores que retardan el apagado, ¿ok? Y esto que acabamos de ver es lo que se llama comúnmente función temporizada. ¿Okay? Las que les acabo de comentar son las más básicas. Tenemos la función de retardo a la conexión, que también se conoce como on delay. ¿Okay? Esta es la parte donde a muchas personas les causa confusión, los intimida un poco, casi que si se quieren esconder debajo de la mesa, ¿no? Porque no ubican cómo interpretar este tipo de gráficas. Sin embargo, déjame decirte que es algo muy simple, es muy sencillo, no es ciencia de, por ejemplo, que se utilice en la NASA para lanzar un transbordador espacial, no, nada de eso, es realmente una interpretación muy sencilla, ¿sale? El principal punto es identificar cuáles son las partes que me está indicando este diagrama y las vamos a ver el día de hoy, ¿ok? Aquí es donde si tienes una libreta cerca de ti, pues que empieces a hacer tus anotaciones, ¿no? Porque te pueden ser de mucha utilidad en tu desempeño profesional. ¿Ok? Pues este tipo de diagramas varían un poco dependiendo del fabricante. Hay algunos que, por ejemplo, para representar la tensión de alimentación, utilizan la letra U, como es el caso de Finder. ¿Okay? En nuestros diagramas, en nuestros manuales vas a encontrar esta letra U y tú ya sabes que nos está representando la tensión de alimentación del temporizador. ¿Okay?
Hay otros fabricantes que aquí mismo ponen el símbolo de una bobina con un cuadradito, un rectángulo más bien, de color negro del lado izquierdo. Ese sería el símbolo de un temporizador, ¿ok? O literalmente ponen aquí Power Supply, pero todas estas están haciendo referencia a la tensión de alimentación del temporizador, ¿ok? Y también tenemos este otro símbolo que tú ya lo conoces perfectamente. Este es un contacto normalmente abierto, ¿ok? En el caso de Finder, simplemente representamos las funciones temporizadas con el contacto normalmente abierto, ¿ok? Sin embargo, también hay fabricantes que más abajo te colocan el símbolo del contacto normalmente cerrado y la descripción gráfica de lo que haría el contacto dependiendo de la función. Ok, pero en Finder pues te facilitamos un poquito más las cosas. Simplemente te estamos dejando la gráfica con la representación del contacto normalmente abierto, ¿no? Que realmente, o en mi experiencia, es el contacto que mayormente se utiliza allá afuera. Ok, entonces ya que tenemos ubicados estos dos elementos, tensión de alimentación y estado del contacto, podemos empezar a analizar la gráfica. Estas gráficas se interpretan a partir de pulsos, ¿ok? Pulsos ascendentes y descendentes, ¿ok? O más bien escalones ascendentes y descendentes, ¿ok? Cuando tú veas que la gráfica está, por ejemplo, plana, como en esta seccioncita de aquí, o sea que no hay nada, quiere decir que no hay presencia de alimentación en el temporizador, es decir, está desconectado o está desenergizado, ¿ok? Y en el caso del estado del contacto, pues también, si te das cuenta, se encuentra plana, no hay nada en esta parte, me está indicando que el contacto se encuentra en su posición normal, que es normalmente abierto, ¿de acuerdo? Ahora bien, en este instante, si te das cuenta, tenemos un escalón ascendente, que es lo que te comentaba. Este instante me está representando el momento en el que yo estoy energizando al temporizador, ¿ok? Este es el instante, es el momento que está pasando del estado de apagado a encendido, ¿ok? Y si te das cuenta, normalmente también encontramos este otro elemento, ¿ok? La letra T, que nos está representando el tiempo programado, ¿ok? Como ya lo había mencionado anteriormente, los temporizadores tienen la característica de permitirte programar el tiempo de acuerdo a la aplicación que tú tengas, ¿ok? Eso va a variar dependiendo de la serie, del modelo de temporizador, pero las escalas más comunes son, por ejemplo, segundos, incluso milésimas de segundos, segundos, minutos, horas y en algunos casos hasta días, ¿ok? Tú puedes programar ese tiempo y este tiempo que tú ya programaste va a empezar a correr en el preciso instante en el que tú estás conectando al temporizador, ¿sale? Vamos a suponer que tenemos este mismo tiempo de 5 minutos. Entonces, tú conectas el temporizador, tengo este escalón de subida y empieza a correr el tiempo, ¿no? 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos. Cuando llega al minuto 5, el contacto también tiene un escalón de subida. Quiere decir que al cumplirse esos 5 minutos, tú vas a tener un cambio de estado en tu contacto. Va a pasar de estar abierto a estar cerrado. Y es en este instante cuando tú tendrías la conexión de tu carga eléctrica, ¿sale? De hecho, esta función es la que vimos en las diapositivas anteriores, si te acuerdas, cuando yo alimento al temporizador, la carga no enciende de inmediato, sino que espera el tiempo programado y una vez que se cumple este tiempo, ya conecta mi carga, ¿ok? ¿Qué sucede cuando yo corto la alimentación del temporizador? Nos vamos al final de este escalón, donde apreciamos un escalón descendente, ¿ok? Este es el instante en el que estoy quitando la alimentación del temporizador y si eres observador te darás cuenta que el contacto cambia de estado al mismo tiempo que se pierde o se retira la alimentación del timer, ¿ok?
Entonces, en resumen, esta función de retardo a la conexión, como el nombre lo dice, espera un tiempo para conectar tu carga, pero la desconexión es al mismo tiempo. Tú quitas la alimentación del timer y el contacto regresa a su posición original. ¿Vale? Hay algunos casos en los que, por ejemplo, el tiempo que dura encendido el temporizador es menor al tiempo que yo programé para mi contacto. Entonces, por ejemplo, vamos a seguir manteniendo esta idea de los 5 minutos. ¿Ok? Yo tengo programado un tiempo de 5 minutos. Empieza a contar este tiempo, 1 minuto, 2 minutos, y al minuto 3 se pierde la alimentación de este temporizador. Entonces, como el tiempo no se cumplió, como no se alcanzaron los 5 minutos que yo había programado, el contacto sencillamente no cambia de estado, se queda tal cual está originalmente. ¿Ok? Denme un segundo. Aquí está. Y aquí lo puedo ver representado con esta T minúscula que me está indicando el tiempo que pasó es menor al tiempo programado, ¿sale? Y en esas situaciones, pues el contacto no cambia de estado porque no se cumplió el tiempo programado, ¿ok? Entonces, si te das cuenta, realmente no tiene mucha ciencia, es algo muy simple de interpretar. Ya después de esto vas a estar listo para ver los diagramas de funciones temporizadas y poder interpretar qué es lo que hacen, ¿ok? Esa fue la primera función, onDelay o retardo al encendido. Tenemos otra función temporizada que también te comenté al principio, que son las funciones de retardo a la desconexión. Esta es la famosa función offDelay, ¿sale? Y la forma de interpretar la gráfica es muy similar. Sale la letra U, ya sabemos que es tensión de alimentación del temporizador, el estado del contacto, que en este caso es el normalmente abierto, y aquí vemos algo diferente a la opción anterior. Aquí, en el instante en el que yo estoy activando o estoy energizando a mi temporizador, el contacto cambia de estado, es al mismo tiempo, ¿sale? A diferencia de la función anterior, no espera para hacer la conexión, sino que es instantáneo, ¿ok? ¿Dónde está la diferencia? La diferencia radica en que al final de este escalón descendente, ¿ok? Aquí me está representando que el temporizador está perdiendo esa alimentación o yo lo estoy desconectando, ¿sale? Pero ¿qué pasa con mi contacto? El contacto se mantiene cerrado por el tiempo que yo haya programado. Vamos a considerar, por ejemplo, un tiempo de 7 segundos, ¿sale? Una vez que yo corto la alimentación del temporizador, el contacto va a seguir activado por 7 segundos, va a empezar a contar 1 segundo, 2 segundos, 4, 5, 6, 7 segundos, y una vez que se cumple ese tiempo, el contacto regresa a su posición original, que es normalmente abierto. ¿Ok? Esa es la diferencia fundamental entre estas dos funciones. Una retarda el encendido o la conexión de la carga, que es onDelay, y esta otra, que es offDelay, retrasa el apagado o la desconexión de una carga. ¿Dónde las voy a utilizar? Por ejemplo, la función onDelay, que es la anterior. A ver, esta. Va a ser de mucha utilidad, por ejemplo, para arranques en secuencia de motores. ¿Okay? Ya hemos hablado, por ejemplo, en el tema de los contactores, qué pasa con algunos circuitos de iluminación. A veces cuando tenemos circuitos de iluminación LED muy grandes, generan picos de corriente altísimos, ¿no? Incluso hasta de valores de 100 veces su corriente nominal. Bueno, eso también pasa con los motores. Okay, los motores también al arranque pueden generar picos de corriente de entre 5 y 8, 9 veces su valor nominal. Entonces, una buena práctica para no generar un pico de corriente altísimo y botar protecciones o causar algún daño a mi instalación eléctrica es hacer el arranque en secuencia. ¿Cómo lo hago? Con este tipo de funciones. ¿Okay? El primer motor, si lo arranco en cuanto presiono el botón o jalo la palanca o activo el interruptor, pero el segundo motor va a esperar un tiempo a partir de que yo arranque el primero, y el tercero va a esperar un tiempo después de que yo arranque el segundo, y así sucesivamente.
¿Sale? Este es un ejemplo muy claro de este tipo de uso de este tipo de funciones. ¿Ok? Y en el caso del retardo a la desconexión, por ejemplo, un caso que me ha tocado ver es, por ejemplo, para sistemas de control de nivel. ¿Ok? ¿Qué sucede? Tenemos un elemento que nos está detectando el nivel dentro de un contenedor. Puede ser a través de sondas, puede ser a través de un flotador, puede ser algún otro tipo, ¿no? que tú gustes. Pero cuando el contenedor se encuentra en esta fase de llenado, se genera un cierto oleaje debido a la fuerza con la que está entrando el líquido a este contenedor, ¿correcto? Entonces se genera un oleaje y muchas veces, sobre todo cuando se trabaja con sondas, se puede tener un efecto de falsa señal de llenado, ¿no? Puede ser que por causa del oleaje las sondas de nivel máximo entren en contacto a través del líquido y pues vaya, se esté arrancando y parando frecuentemente la bomba, ¿no? Y pues esto nos genera, primera, un desgaste para nuestra bomba y segundo, también estos picos de corriente de arranque, ¿ok? Entonces una práctica común es poner un temporizado de retardo a la desconexión. Si después de 7 segundos sigue presente esta señal de nivel alto, quiere decir que efectivamente el contenedor ya está lleno y no es una falsa señal de llenado, ¿ok? Y una vez transcurrido este tiempo, pues ya estoy seguro de que mi tanque efectivamente ya está lleno, puedo mandar a parar una bomba. Estos son dos ejemplos muy básicos que podemos encontrar allá afuera comúnmente, pero vaya, aplicaciones hay muchísimas más, ¿no? Estas son las funciones básicas. De hecho, si has tenido oportunidad de programar PLCs o algún otro tipo de controlador, pues son las típicas funciones TON-y-TOF, ¿no? Con las que te has encontrado. Sin embargo, realmente en Finder tenemos más de 40 funciones, ¿ok? Temporizadas, y todas son diferentes. Nada más para que te des una idea, estas son algunas de las funciones que tenemos. Tenemos funciones muy específicas, por ejemplo, tenemos, a ver si puedo hacer zoom, estas de acá que gustan mucho, la SW, que es una intermitencia, ¿ok? Intermitencia simétrica. ¿Por qué simétrica? Porque tengo el mismo tiempo de trabajo que de descanso, ¿ok? Y el temporizador va a estar trabajando en estos ciclos. Cuando yo energizo el temporizador voy a tener un ciclo de trabajo de un tiempo determinado, luego un ciclo de descanso también del mismo tiempo determinado y nuevamente un ciclo de trabajo. Y esto se va a estar repitiendo constantemente hasta que yo quite la tensión de alimentación del temporizador. Hay situaciones en las que se requieren ciclos de trabajo diferentes. Para eso tenemos estas otras funciones como la LI o la LE. Aquí tengo tiempo 1, que es un tiempo de trabajo, y un tiempo 2, que es un tiempo de descanso. ¿Ok? Entonces, estos son algunos ejemplos. Tenemos muchas funciones más. Por ejemplo, la SD, le estaba buscando aquí. Este es para un arranque estrella delta. También es muy común este tipo de arranque de motores. ¿Sale? Te explico brevemente. En motores trifásicos, perdón, si tú arrancas directamente o a tensión plena un motor trifásico, pues puedes tener este problema de los picos de corriente, ¿no? Una forma de limitarlos es haciendo un arranque estrella delta. ¿Qué es esto? Primero lo conecto en su configuración estrella, como lo indica esta figurita de aquí. Esta es la configuración estrella y va a arrancar a una tensión reducida. ¿Okay? Esta tensión reducida también genera un pico, pero no es tan agresivo como si lo conectara directamente a tensión plena y sirve para que el motor comience a trabajar, comience a girar y gane un poco de velocidad. Ya una vez que ganó velocidad, desconecto la configuración en estrella. Aquí por eso tengo esta pequeña separación, ¿ok? En este caso también se puede ajustar desde 0.05 segundos hasta 1 segundo. Este tiempo es simplemente para no causar un cortocircuito al momento de conectar el contactor con la configuración en delta, ¿sale? Una vez que pase este pequeño tiempo, hago la transición
de la conexión de los bobinados del motor a delta, que le estaría dando toda la galleta, toda la energía necesaria para funcionar, en este caso ya su tensión plena, y evidentemente también hay un pico de corriente, pero es menor, es menos agresivo que si yo lo conectara directamente, ¿sale? Entonces, son algunos ejemplos. Como ven, tenemos 40 funciones, no nos vamos a detener a explicar todas. De cualquier forma, todas estas funciones las puedes encontrar en nuestra guía de selección de temporizadores. Si gustas, al final de esta sesión te la puedo hacer llegar también junto con tu certificado de participación, ¿correcto? Constancia de participación, ¿sale? Y bueno, esos son algunos ejemplos, ¿no? ¿Qué más? Por ejemplo, algo muy importante y que sí les voy a pedir como un favor personal de ustedes hacia mí, siempre que tengan un dispositivo en sus manos, sea de la naturaleza que sea, incluso su lavadora, su televisión, en este caso un temporizador, sírvanse de leer el manual de instrucciones, ¿ok? Estos manuales se incluyen porque viene con información muy valiosa para el instalador y para el proceso en sí. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si se dan cuenta, este manual te está indicando, por ejemplo, la tensión nominal de alimentación. Aquí me sigo apoyando de este temporizador, el 8001, porque como ya les comenté, es de los temporizadores estrella que manejamos en Finder. Realmente la mayoría de las situaciones las podemos resolver con este temporizador y una de sus características es que es multitensión. ¿Esto qué significa? Si te das cuenta, aquí me está indicando tensión de alimentación o UN, tensión nominal, desde 12 hasta 240 volts de corriente alterna, 50 o 60 Hz, o también desde 12 hasta 240 volts de corriente directa, ¿sale? Entonces, no importa si en tu tablero tú tienes una fuente de alimentación de 12 volts, si tienes una fuente de 24, si tienes una batería, si tienes un transformador de 24 volts de corriente alterna, o tienes, por ejemplo, trabajas con paneles solares y utilizas 125 volts de directa, no importa, tú puedes conectar este temporizador en todo ese rango, ¿sale? Y lo más interesante es que no necesitas configurar nada. Automáticamente el dispositivo cuenta con la electrónica suficiente o necesaria, mejor dicho, para identificar la tensión de alimentación y transformarla a lo que requiere la placa de circuito impreso interna, ¿ok? Entonces esa es una de las características de la mayoría de nuestros temporizadores, no solo del de la serie 80, la mayoría son multitensión. Algunos existen en variantes de 12 a 48 y de 110 a 230, pero son algunas excepciones, ¿no? La mayoría funciona en todo este rango. Más datos que ya hemos visto, por ejemplo, el tipo de contacto, un contacto de tipo changeover o single pole dual throw. Igual si es la primera vez que escuchas este tipo de términos, te invito a revisar nuestro webinar de introducción a los relevadores electromecánicos. Ahí Alberto y yo explicamos un poquito mejor, más a detalle, toda esta simbología, ¿sale? Nos está dando también la corriente de su contacto, 16 amperes, 250 volts de alterna. Incluso me está comentando, le puedes conectar un motor monofásico, evidentemente, por ejemplo, si la alimentación es en 230 volts de corriente alterna, le puedes conectar un motor de 0.55 kilowatts, que haciendo la conversión HP es casi un motor de 3/4 de HP, con alimentación en 230, ¿sale? Si es en 120, habrá que hacer el cálculo, aproximadamente es la mitad de este valor, ¿no? Temperatura de operación también muy importante para mantener las condiciones de clima dentro del tablero. Entonces, por favor, lean la información del manual, no está ahí nada más porque sí, tiene un propósito. ¿Okay? Que es preservar la vida útil de este dispositivo y que lo pongan a trabajar en las condiciones necesarias, ¿vale? Y algo también interesante es que les menciona las funciones temporizadas con las que cuenta este dispositivo.
¿Sale? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera tener una función de intermitencia simétrica, aquí me está indicando, ok, la función de intermitencia simétrica, lo sé por el tipo de gráfica, la gráfica de tiempo, el diagrama de tiempo, perdón, corresponde a la función SW, ¿ok? Así puedo identificar también la función temporizada y también el diagrama de conexión, ¿no? Entonces, esta es alguna de la información que pueden encontrar en los manuales. Por favor, léanlos, no los tiren a la basura. Están ahí por algo. ¿Ok? Ok, vamos a ver. Ok, ya entrando un poquito en la parte de especificación de producto, en Finder pueden encontrar una gama muy amplia de temporizadores. ¿Ok? Como ya lo vimos, el modelo 8001 es el que más utilizamos, de hecho es el de mayor rotación, pero también hay otras series como la serie 83. Aquí podemos encontrar nuestro arranque estrella delta, por ejemplo. Tenemos la serie 86, como esta de aquí, que son módulos muy compactos que se instalan junto con un relevador. Ahorita les muestro una imagen para que se den una mejor idea de cómo van instalados. Y también tenemos la serie 88, que estos también son de los de mayor rotación porque gustan mucho a las personas por la facilidad con la que se puede hacer los ajustes de tiempo. Por ejemplo, aquí yo tengo una perilla, ¿ok? Con unos números y estos literalmente me están indicando el tiempo que yo voy a ajustar. Por ejemplo, si yo lo pusiera aquí en el número 2, ya tengo identificado que son 2 unidades, ¿ok? ¿De qué escala? Yo la puedo variar también con este selectorcito de aquí. Puedo cambiar entre segundos, minutos y hasta horas, ¿sale? Lo vería reflejado en esta ventanita de aquí. Entonces, si yo lo tengo como en este caso en minutos y llevo la aguja indicadora hasta el número 2, me estaría contando 2 minutos. ¿Ok? Entonces, si te das cuenta, es muy simple, es muy fácil hacer la configuración del tiempo de retardo de encendido o de apagado, dependiendo de la función que elijas. También la función la puedes seleccionar desde aquí. Este es un selector de funciones que puedes mover con la ayuda de un pequeño desarmador. ¿Sale? Entonces, por esto gusta mucho, por ejemplo, en la parte de tableros para control de hornos, lo hemos especificado para este tipo de procesos. Hornos, por ejemplo, para pan, en panificadoras. Entonces, si tienes distintos tipos de pan que requieren de distintos tiempos de cocción, lo puedes cambiar simplemente moviendo esta perilla. No necesitas entrar a alguna configuración adicional. ¿Ok? Entonces, estas son algunas de las opciones que manejamos y la mayoría de ellas, no sé por qué no cambia, ahí está. La mayoría de ellas son para instalar en Rieldin, como estos de aquí. Estos son igual los temporizadores de la serie 80. Serie 81 es otra variante que tenemos. En este caso los ajustes se hacen a través de Deep Switch. Tú puedes ir subiendo y bajando para seleccionar las funciones y las escalas de tiempo. ¿Vale? Segundos, minutos y hasta horas. ¿Vale? O también tenemos la alternativa de los temporizadores de la serie 86, como este de aquí. Como ya les adelantaba, este es un módulo que se instala junto con el relevador. Estos timers, ¿en qué situaciones se utilizan? En, por ejemplo, proyectos en los que no tienes mucho espacio, ya tienes definido un tablero de control, no existe la opción de migrar a un tablero más grande y tú requieres de una función temporizada. Entonces, en lugar de dejar ahí colgando el temporizador con los cables o poniéndolo encima de otro equipo o poniéndolo con cinta en la parte del panel, en la placa del tablero, puedes optar por este tipo de módulos. Son módulos que van insertados en la misma base, ¿okay? Donde se pone el relevador y este dispositivo le otorga funciones temporizadas a este relevador. ¿Sale? Propiamente el dispositivo no lleva la carga, no conecta tu lámpara, no conecta tu motor, no conecta tu válvula, sino que depende de los contactos de tu relevador. Y eso también te otorga mucha flexibilidad. ¿Ok? Tú puedes utilizar este dispositivo para gobernar más relevadores poniéndolos, por ejemplo,
en paralelo, ¿no? De alguna manera puedes también simplificar este tipo de instalaciones con ayuda de estos pequeños módulos. ¿Vale? Este actuaría como un relevador de control o un relevador, un timer. ¿Ok? Son algunas soluciones. De hecho, me hubiera gustado que Alberto estuviera aquí porque él de hecho tiene un cliente en Chihuahua que especifica ya de cajón este tipo de temporizadores para algunos de sus tableros, ¿sale? Entonces ya por especificación, ya de fábrica, vienen estos temporizadores en sus tableros, ¿ok? Y bueno, alguna recomendación de temporizador, supongo que ya lo sabes, es el temporizador 8001. Te voy a dar algunas de sus características. Por ejemplo, ya vimos que es multitensión, también es multifunción. Este equipo cuenta con 6 funciones temporizadas. On delay, tiene un intervalo que únicamente va a encender o activar una carga durante un tiempo determinado y una vez que transcurra este tiempo la desconecta, ¿sale? Para volver a activar esta carga por ese intervalo necesitas cortar la alimentación del timer y volverlo a energizar, ¿sale? Tenemos la SW, que es accionamiento intermitente, BE, que es off delay, pero con señal de mando, ¿sale? En este caso es lo mismito que ya vimos, una función de retardo a la desconexión, pero va a depender de una señal de mando, ¿ok? Y también tenemos, por ejemplo, la función CE, que es un on y off delay con señal de mando. Esta función combina de alguna manera las funciones AI y BE, o sea, on delay te da un retardo a la activación y también la off delay te da un retardo a la desconexión. ¿Sale? Por eso les comento que este temporizador es nuestro caballito de batalla, es el que nos ha ayudado a especificarlo en muchísimos tipos de proyecto. Ay, mira, me faltaba una función, yo sabía que eran 6. También tenemos la de intervalo al inicio de la señal de mando. Esta es igualita a la función de I, te activa una carga durante un tiempo determinado y posteriormente la desconecta, pero esta requiere de una señal de mando. Puede ser un sensor, puede ser una palanca, puede ser un interruptor de límite de carrera, puede ser el elemento de mando o de control que tú decidas, ¿correcto? Y aquí tenemos algunas de las gráficas, ¿no? de las funciones, por ejemplo, temporizado al cierre y al corte, o la combinación del on delay y off delay. Tenemos un retardo al encendido, y una vez que se pierde la señal de control también tengo un retardo al apagado, ¿sale? Así es como funciona esta temporizado al cierre y al corte, o on y off delay. Tenemos la de intervalo al inicio de mando. Por ejemplo, si un sensor detecta, por ejemplo, una lata, retomando el ejemplo de la banda transportadora, este sería la S de la señal de control que estaría recibiendo de un sensor. Entonces el sensor detecta esta lata, esta botella, y puede hacer alguna acción por un tiempo determinado. Puede ser poner la etiqueta, puede ser un llenado o algún otro tipo de señal, ¿no? Incluso como interfaz hacia un PLC, también se ha dado el caso. Y otra función es la de temporizado al corte. Esta es off delay, pero recuerda con señal de mando. En este caso, cuando recibe esta señal de mando, por ejemplo del sensor, el contacto cambia de estado al mismo tiempo, es instantáneo, es inmediato a la recepción de esta señal de mando. Pero una vez que se pierde la señal de mando es cuando empieza a correr el tiempo programado para desconectar o regresar este contacto a su configuración inicial, ¿sale? Esta función, de hecho, la utilizamos en un proyecto en una central de autobuses, bueno, para una compañía que ofrece viajes en autobús, que tenía el problema de que tienen una computadora de viaje que además de registrar el número de pasajeros y la hora de salida del autobús, también registra la hora de llegada al destino.
Y el problema que tienen, o tenían más bien, es que esta computadora dependía del encendido del autobús. Entonces, tenían el problema de que cuando llegaban al destino, en ocasiones el chofer, antes de registrar la hora de llegada, apagaba el motor del autobús y pues la computadora se apagaba, ¿no? Entonces siempre había como un poco de descontrol de es que a qué hora llegaste, cuántos pasajeros había, ¿no? Pues es que no se registró. Entonces buscando alternativas llegamos a esta solución, ofrecer un temporizador que te dé un tiempo de retardo de desconexión de esta computadora de viaje después de que tú apagas el motor. Entonces el chofer o el conductor del autobús ya tiene un tiempo para poder registrar estas horas de llegada al destino, ¿no? Entonces, como te puedes dar cuenta, las aplicaciones son muchísimas, todo depende de tu imaginación. Y pues también una ventaja de este tipo de soluciones es que el cableado es muy simple. Necesitas únicamente alimentar las terminales A1 y A2, que son las de alimentación del temporizador. Y tienes aquí la parte de los contactos, ¿no? Contacto 15 es el común y el 18 es el que llevarías hacia tu carga. Una lámpara, en este caso la alimentación de la computadora de viaje, una válvula, un contactor para un motor, lo que tú decidas. Y en este caso que trabajábamos con la terminal, perdón, con el encendido y el apagado del motor, estaríamos conectando ese switch hacia la terminal B1, ¿sale? Este sería el interruptor de arranque del motor del autobús, ¿ok? Entonces, pues te repito, aplicaciones tenemos un montón, todo depende de qué es lo que quieras lograr, ¿sale? Entonces, espero que después de esta explicación quede un poquito más claro cómo interpretar los diagramas, que ya tengas las herramientas necesarias para identificar las distintas funciones temporizadas que hay en el mercado y pues nada, ¿no? Espero que te haya sido de utilidad. Y ahora sí, vamos a pasar a la parte de las preguntas. Den un segundito para checarlas. Listo. Aquí veo una pregunta de Alejandro Ríos Cerón. ¿Qué tal? Buenas tardes. Dice, en el caso de los timer off delay, ¿su operación al desconectar la bobina logra la operación con elementos mecánicos o cómo sucede? ¿Existe algún tiempo máximo para ajustar? Sí, efectivamente, esta función de off delay, con base en la alimentación del dispositivo, tiene por dentro un mecanismo que permite que el contacto siga cerrado durante el tiempo programado. De hecho, es una de las preguntas que nos han hecho muy comúnmente, ¿no? Oye, pero pues si ya le quité la alimentación, ¿cómo es posible que el contacto siga cerrado? Es a través de un mecanismo interno que mantiene el contacto cerrado y una vez que transcurre el tiempo ya permite que vuelva a su posición original. Exactamente, tiene un mecanismo. ¿Y si existe algún tiempo máximo para ajustar? Sí, como lo habíamos comentado, todo depende del modelo y del rango que tenga tu temporizador. Por ejemplo, en el caso de los temporizadores de la serie 80, vamos a regresar a esta parte de las diapositivas, de la diapositiva, perdón. En el caso de la serie 80, este te permite controlar desde 100 milisegundos, si no me equivoco, hasta 24 horas. O sea, tú puedes programar un tiempo de hasta 24 horas de retardo al encendido o al apagado, o dependiendo de la función que tú elijas. En el caso de la serie 83, tú puedes programar hasta 10 días de retraso. ¿Sale? Puedes tener una carga funcionando durante 10 días y que se apague otros 10 días y al terminar ese tiempo que vuelva a estar encendida 10 días. Digo, no me ha tocado una aplicación de ese estilo, pero se podría. ¿Vale? En el caso de la serie 86 tenemos, si no me equivoco, un máximo de 6 horas. No, pues sí les estaba mintiendo. El máximo son 100 horas. ¿Sale? En el caso de estos temporizadores chiquititos de la serie 86 tienes un máximo de 100 horas y en el caso de la serie 88 también tienes 100 horas. ¿Vale? Entonces en todo ese rango tú puedes programar el tiempo de ajuste.
Espero que eso responda a tu pregunta, Alejandro. Aquí tenemos otra, vamos a ver. Edwin Rivero pregunta, ¿la señal de mando es la que se conectaría entre las terminales A1 y B1 como lo indica el diagrama que viene en el temporizador? Lo comento porque ya tengo a la mano precisamente, ahí se me movió, el timer 8001 y me generaba la duda de la terminal B1. Esa es otra muy buena pregunta, Edwin. Vamos a retomar la parte del manual porque hay varias opciones, de hecho, para la señal de mando. Vamos a ver si podemos hacer un zoom aquí. Ok, esta es la parte de la conexión de la señal de mando, ¿sale? Hay varias opciones. Para empezar nos comenta que este borne, además de recibir la señal de mando, yo lo podría utilizar para conectar una bobina, por ejemplo, de un relevador, de un contactor o de otro dispositivo. Esto te lo aclara porque me ha tocado ver otro tipo de dispositivos donde si tú haces este arreglo, o sea que aprovechas para conectar en paralelo la bobina o la alimentación, perdón, la señal de mando del temporizador y otro elemento, otra bobina, causa fallas. A veces no funciona el temporizador, a veces no se activa la bobina. En este caso sí te indica que puedes hacer este tipo de arreglos. Y en el caso de la señal de mando, te dice que lo recomendable es hacer un puente entre la terminal A1 o la parte positiva si estás trabajando con corriente directa y llevarte esa señal hacia la terminal B1 y controlarla con algún sensor, con una palanca o un interruptor. Esto es cuando la señal de mando es coincidente con la alimentación. ¿Qué es esto de coincidente con la alimentación? Si yo estoy alimentando con 24 volts y mi señal de mando también funciona con 24 volts, lo puedo hacer con este tipo de arreglo. O la otra, si mi señal de mando trabaja con una tensión distinta, también lo puedo hacer. ¿Sale? Yo puedo conectar la señal de mando a otra tensión distinta a la que estoy utilizando para alimentar al dispositivo. También se puede hacer este tipo de arreglos. De hecho, aquí te aparece el punto 3E. Vamos a ver si podemos leerlo. Aquí nos dice, por ejemplo, el start externo o la señal de mando B1 se puede conectar con una tensión diferente de la de alimentación. Por ejemplo, la alimentación del dispositivo está en 230 volts de corriente alterna y la señal de control es a 12 volts de corriente directa. Sí se puede hacer este tipo de arreglos. Espero que eso resuelva tu pregunta, Edwin. Por acá nos comenta Luciano, si se va la corriente, ahí se me movió, si se va la corriente, ¿qué pasa con la programación? En este caso, como son dispositivos hasta cierto punto mecánicos, o sea, la configuración de las funciones y el tiempo se hace a través de selectores, si se va la tensión de alimentación, evidentemente pues no va a hacer su función, no va a trabajar, pero no se pierde esa programación. En cuanto regrese la alimentación, y dependiendo del tipo de función, si es con o sin señal de mando, va a saber qué hacer. No es necesario volverlos a configurar, ya que estos selectorcitos de aquí se quedan con la mismita configuración. ¿Sale? La diferencia estaría en, por ejemplo, si es con una función con señal de mando, pues necesitaría que esté presente esa señal de mando para retomar la función temporizada. Tal vez retomar no es la palabra, porque no es como que, por ejemplo, si se quedó en un conteo de 5 segundos y yo lo tenía configurado a 10, no significa que cuando regrese la energía va a continuar con ese conteo. En este caso se haría como un reset, ¿sale? Ese también es un detalle a considerar. Vamos a ver otra pregunta. Bueno, creo que eso va de la mano de lo que pregunta Miguel Ángel. Si por determinada causa un temporizador que está configurado para un día en algún instante pierde la alimentación, ¿existe alguna forma de restablecer el punto donde se quedó? En este caso, con los temporizadores mecánicos, no. Tenemos un temporizador digital, es el de la serie 84. De hecho, no sé por qué no lo puse en las diapositivas hasta ahorita que estoy recordando. Este te permite poner funciones de pausa.
Por ejemplo, si por algún motivo tú requieres detener el transcurso del tiempo, o el conteo del tiempo, puedes hacerlo a través de una señal de pausa. El contador se detiene, por ejemplo, el temporizador se detiene, por ejemplo, en los 5 segundos que comentaba, y una vez que tú quitas esa señal de pausa, continúa, ¿no? Sería 6, 7, 8 hasta llegar a los 10 segundos. Esa sería una opción. Ya no hay más preguntas. No hay más preguntas, ¿seguros? Hablen ahora o callen para siempre. Si ya terminaste de contestar tu encuesta o si no tienes otra pregunta, pero necesitas información de otro tipo de productos, otro tipo de soluciones, o por ejemplo tienes alguna situación en mente que consideres que te podemos apoyar, con mucho gusto puedes comunicarte con nosotros. Estás viendo en pantalla nuestros datos de contacto. Tenemos representantes de ventas en las ciudades principales de todo México. Estamos en Ciudad de México y área metropolitana. Ahí prácticamente está mi compañero Alberto Barbosa. En la parte de occidente y noroeste, mi compañera Daniela Flores. En la parte de noreste, que es Monterrey, Saltillo, Tamaulipas, toda esa parte del país. También tenemos el correo ventas.mty@relevadoresfinder.com. En Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Bajío tenemos a mi compañero Adrián Sánchez. Estos son sus datos de contacto. En la parte de sureste, por ejemplo, esa zona es especial porque está muy enfocada a la parte de soluciones residenciales, sensores de movimiento, por ejemplo, contactores, ¿cómo se llaman? Fotoceldas también. Y últimamente hemos estado incursionando mucho con nuestros sistemas de control de casas y edificios, Jesli y KNX. Entonces, si tienes algún proyecto de este estilo y estás en la zona, te puedes comunicar también con mi compañero Gustavo, él atiende esa zona. O si tienes alguna otra duda, por ejemplo, selección de dispositivos, la configuración de los mismos, alguna sugerencia, te puedes comunicar. Esa es mi información, soporte.técnico, técnico sin la tilde en la E, siempre lo digo y siempre se me olvida quitarlo, soporte.técnico@relevadoresfinder.com. ¿Sale? Si no hay más preguntas, pues ha sido un gusto el estar de nueva cuenta con ustedes. Qué bueno que nos hacen llegar sus preguntas. Y pues es el objetivo de este tipo de webinar. Si tenías algún concepto ahí que no quedaba del todo claro o alguna duda como la que nos hicieron llegar con la parte de las terminales de la señal de mando, pues con toda confianza la puedes externar y la podemos resolver. ¿Vale? Pues de nuevo, si no hay más preguntas, les agradezco su participación y los espero en el siguiente webinar. Va a ser la siguiente semana, ok, a la misma hora, 4 de la tarde. Muchas gracias.